Hola, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien. El día de hoy continuamos con el avance y el siguiente tema es uno bastante ligado a lo que hemos visto hasta el momento. Es sobre la regulación hormonal de la reproducción. Así que empecemos. Es un tema bastante corto, ya que solo incluye lo que es la retroalimentación y los mecanismos endocrinos. Retroalimentación. Aquí les presento una sexy sensual vaca que nos va a servir bastante de ejemplo tanto en la retroalimentación positiva como en la negativa. Entonces, tenemos esta retroalimentación positiva, también conocida como feedback positivo. Y como concepto aquí tenemos, muchachos, que es aquel que tiende a amplificar el estímulo inicial. Entonces, con este concepto en mente, tenemos acá, cada figura representa un órgano. En este caso tenemos al hipotálamo, aquí tenemos a la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, y aquí tenemos a las gónadas, ¿no es cierto? Como tal órgano o glándula tenemos lo que son hormonas. En este ejemplo vamos a hacer uso de estas: la gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la FSH y LH producidos en la hipófisis, lo que son los estrógenos en las gónadas. Y como tal, estas hormonas necesitan vías, ¿no es cierto? No van a llegar de acá a acá o de acá a acá sin un mecanismo, una ruta. Entonces, tenemos acá lo que son la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Recuerdan estas dos vías? La vía neural en amarillo y la vía vascular en rojo. Sé que los recuerdan, ya lo avanzamos. Ya, entonces la GnRH hace uso de esta vía, de la vía vascular, también conocido como ¿qué? Esta conexión vascular también es conocida como ¿qué, muchachos? Como sistema porta hipotalámico hipofisario, ¿no es cierto? Y acá que tenemos el tracto hipotalámico hipofisario, que en este caso no lo usamos esta vía. Llega hasta la hipófisis, entonces tenemos una GnRH producida en el hipotálamo, llega a la hipófisis, estimula la producción de las células gonadotrópicas para que produzcan FSH y LH. Bastante sencillo hasta el momento. Pero esta FSH y LH necesita una ruta, necesita una vía para que llegue a las gónadas. Entonces, tenemos esta. Mediante lo que es un drenaje venoso, llega hasta el corazón. Del corazón, mediante la aorta, llega a lo que es la circulación sistémica. Entonces tenemos la FSH circulando desde la vena cava craneal, llega al corazón, se distribuye a lo que es el ventrículo y la aurícula, en este caso izquierda, sí, en la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y luego pasa a lo que es la circulación sistémica. Bien, hasta que al final tenemos la aorta abdominal y de ahí van dividiéndose más ramas hasta que llega a las gónadas. Ya tenemos la producción de estrógenos acá, estimulado por la FSH y LH,
y específicamente esta LH, ya que vamos a usar de ejemplo lo que es la ovulación. El estrógeno va a seguir esta vía. Ya hemos hablado de la circulación arterial. Va a retornar por vía venosa a lo que es la vena cava caudal, llega a lo que es el corazón. En este caso va a tomar una ruta, después de tomar una ruta arterial, va a llegar una vez más a lo que es el hipotálamo, y al final tenemos lo que es una mayor estimulación de la GnRH, que va a estimular mayor cantidad de FSH y LH. En este caso la LH va a ocuparse de la ovulación. Entonces vamos a ver picos cada vez más altos de LH. Y cuando ocurra la ovulación va a haber un descenso brusco de esta hormona. Eso es lo que ocurre en una retroalimentación positiva. Va aumentando y aumentando el nivel. Y luego, sin más, tenemos una disminución drástica. A eso le conocemos como pico de la hormona de LH en lo que es la ovulación. Ya entonces, ese es el ejemplo más claro de lo que es una retroalimentación positiva. A esa amplificación. Vamos con lo que es la retroalimentación negativa. Es más sencilla aún. En este caso ya no tenemos un ovario de este lado. A pesar de que están viendo una sobresacada, tómenlo en cuenta de que este bovino es un macho. Ya tenemos entonces una vez más este eje hipotalámico hipofisario, tanto con su vía neural como su vía vascular, a la hipófisis que está funcionando, toda esta ruta para la FSH y la LH, y al final tenemos las gónadas, específicamente las células de Leydig, ¿no es cierto? Las células intersticiales que producen testosterona. Ya hasta el momento tenemos eso. Esta testosterona lo que va a hacer ir por esta ruta, la misma ruta que la vimos antes, llega acá, se va a notar estos niveles de testosterona y al final va a haber una inactivación. Por tanto, la hipófisis ya no va a producir lo que es la FSH y LH y va a disminuir estos niveles de testosterona porque esta LH no va a activar lo que son las células intersticiales, no va a producir esta hormona. Entonces va a haber un descenso. Va a existir el descenso, entonces va a disminuir la cantidad de testosterona en la sangre. Los receptores del hipotálamo van a notar de que existe esta falta de testosterona y van a empezar a producir más testosterona, más GnRH. Estos receptores en el hipotálamo van a producir más GnRH. La hipófisis va a producir más FSH, LH y va a existir mayor producción de testosterona y así sucesivamente. Aquí es típico que en una retroalimentación negativa va a haber tanto subidas y bajadas, pero no se va a notar, como hace un momento vimos, una subida drástica. No se observa eso acá. Entonces, esos son los dos ejemplos que podemos mencionar de lo que es la retroalimentación negativa y positiva. Hay muchos más casos, ya que, como recordarán de fisiología, esta retroalimentación existe en básicamente la regulación corporal, tanto de temperatura, tanto de glucosa y demás, T3, T4 y muchas otras funciones de las diferentes glándulas que existen. Así que pasemos a lo siguiente, lo que son los mecanismos endocrinos.
Entonces acá vamos a hablar de lo que es la pubertad, el ciclo estral, la preñez, el parto y la función testicular. La pubertad la definimos cuando es capaz de liberar gametos y mostrar un comportamiento sexual. El inicio está regulado por la madurez del eje hipotalámico hipofisario, adeno-hipofisario. Entonces, por el momento esto es todo lo que podemos hablar de la pubertad, ya que cuando entremos a lo que son los ciclos reproductivos vamos a profundizar un poco más sobre esto. No se preocupen. Cuando hablamos de ciclo estral, hablamos de la liberación de LH y FSH de dos formas, una tónica y otra en oleada. ¿A qué les hace recuerdo esto, muchachos? Esta oleada. Bueno, esta tónica a una retroalimentación negativa. Y esta oleada, lo que habíamos visto antes, es una retroalimentación positiva. A esto me refería cuando hablábamos de picos. El pico de la LH. Aquí es donde existe la ovulación. Y como ven, hay una subida y una bajada brusca. Sencillísimo. Y acá hablamos de lo que es la producción de esta LH y FSH de forma tónica. Es bastante fácil de entender estos gráficos. En la preñez y el parto, muchachos, ¿qué hormona era la que protegía, la que mantenía la gestación? Muy bien, sé que la saben bastante bien ustedes. ¿Dónde se produce? En el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Más adelante podemos observar que en todas las especies se produce acá, excepto en el caballo. El caballo es una excepción, ya que con el tiempo esta función de producir progesterona la ocupa lo que es la placenta. Entonces, en los primeros meses sí, no hay duda de que el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo en todas las especies produce esta hormona. En cambio, en los equinos, después de cierta etapa, quien ocupa esta función es la placenta. Vamos más adelante. Aquí tenemos la función testicular. Ustedes se la saben bastante bien. Una vez más, tenemos al hipotálamo, la hipófisis, la LH y la FSH. La LH en las células de Leydig, o también como las intersticiales, en la producción de esta hormona. Muy bien. Y la FSH también tiene una función que tenía que ver más que todo con el mantenimiento y el sostén de lo que es la espermatogénesis, ¿no es cierto, muchachos? Pero también existe lo que es las activinas y las inhibinas que son producidas acá en las células de Sertoli. Entonces, hasta el momento eso es todo lo que podemos mencionar de esto. Espero que hayan despejado las dudas que tenían, ya que este tema se complementa bastante con lo que ya han visto hasta el momento. Así que este es mi consejo de Steve Jobs, uno de mis ídolos. Aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Y con esto doy terminada esta presentación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.